A mediados del siglo XV a.C., el reino de Macedonia, lo que es al norte de Grecia, se expandió hasta convertirse en la potencia dominante en lo que era esa región. El rey macedonio, llamado Filipo II, había obtenido una serie de victorias durante las cuales amplió sus dominios hacia lo que fue el sur, o sea, hacia Atenas. Los dos estados habían permanecido en guerra, lo que fue Grecia y Macedonia, desde el año 357 a.C., pero Macedonia acabó por tomar ventaja en este enfrentamiento. Ahora bien, en el año 351 a.C., el político Demóstenes pronunció un discurso ante la asamblea del pueblo de Atenas, llamando a resistir ante la amenaza macedonia. Demóstenes exhortaba a cada ciudadano ateniense, y cito, a curar según su deber le demande, prestando un servicio que sea útil a la patria. Cierro cita. Aunque Atenas estaba adecuadamente preparada para la guerra, el orador pronosticaba un futuro funesto si cada cual no está atento y dispuesto a cumplir con su deber. A pesar del apasionamiento de Demóstenes, sus llamamientos se demostrarían infructuosos. Los ejércitos de Filipo obtenieron una victoria tras otra, culminando su triunfo en el año 338 a.C., en la batalla de Kenorea, que situaría a Macedonia como poder dominante en Grecia y privaría a Atenas de su condición de ciudad-estado independiente. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar del discurso que dio Alejandro Magno en el río Hispades, después de haber derrotado a Darío, y pues fue en una región del Punjab. Y pues nada, después de toda esta introducción, para hacer una pequeña relación de quién era su papá de Alejandro Magno y las situaciones que había pasado, pues sin más ni más, vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos, ¿vale? Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. A la edad de 30 años, Alejandro Magno dominaba uno de los más vastos imperios que ha conocido la historia, que se extendía desde lo que era Grecia, o bueno, lo que en ese momento era Grecia, hasta la India. En el año 336 a.C., sucedió a su padre en el trono de Macedonia, siendo esta la potencia a la sazón hemogénica en Grecia. Pero sus ambiciones no acabarían ahí. Alejandro planeaba la conquista del gran imperio persa, constituido por el territorio comprendido entre el norte de África y el Asia Central. Ya en el año 334 a.C., su ejército entró en el territorio persa y tras una larga sucesión de victorias, llegó a dominar lo que es Asia Menor, Oriente Medio y Egipto. 3 años después, Alejandro dirigió a sus tropas en el que sería el triunfo definitivo sobre el poder persa en la batalla de Gaugamela, en lo que actualmente conocemos como Irak. A pesar de que el enemigo duplicaba en número sus efectivos, Alejandro logró derrotarlo. El rey persa Darío III se dio a la fuga y posteriormente este sería asesinado por uno de sus gobernantes. Sin haber saciado su sed de conquista, Alejandro invadió el subcontinente indio en el año 326 a.C. y tras una serie de difíciles batallas, se enfrentó a lo que era el rey local llamado Poros, en las orillas del río Hispades, en lo que es la actual región del Punjab. Esta batalla fue dura, pero los griegos alcanzaron una victoria. Alejandro deseaba continuar hacia lo que es el este, atravesar el río Ganges y conquistar nuevas tierras, pero sus hombres, después de tantos años, se negaron a ir más allá. Resentido por ello, Alejandro pronunció este célebre discurso.
Y he aquí que vamos con el discurso, ¿vale? Veo, caballeros, que al proponeros un nuevo designio ya no me seguís con el espíritu que antes os animaba. Os he reunido para que tomemos una decisión conjuntamente. ¿Hemos de continuar adelante, según mi criterio, o hemos de regresar, siguiendo el vuestro? Sumad, pues, el resto de Asia a lo que ya poseéis, una pequeña adición a la gran suma de vuestras conquistas. Qué grandes o nobles gestas hubiéramos conseguido si, viviendo con comodidad en Macedonia, nos hubiéramos conformado con proteger nuestros hogares sin más ambición que repeler los ataques a nuestras fronteras de tracios, ilirios y tibalios, o de los griegos hostiles que supieran una amenaza para vuestra tranquilidad. No podría culparlos de ser los primeros en ver debilitado vuestro empuje, que si yo, vuestro comandante, no compartiera con vosotros las marchas extenuantes y las arriesgadas campañas. Sería lógico si solamente vosotros os encargarais de todo el trabajo y las recompensas las cosecharan otros. Pero no es así. Vosotros y yo hemos compartido el esfuerzo y el riesgo a partes iguales, y las recompensas nos corresponden a todos y a cada uno de nosotros. El territorio conquistado os pertenece y vosotros sois quien lo gobernáis. La mayor parte de los tesoros conseguidos es ahora vuestra y cuando hayamos conquistado toda Asia, habré ido ciertamente más allá de la simple satisfacción de nuestras ambiciones y se habrán sobrepasado con creces las expectativas de riqueza o de poder de cada uno de vosotros que pudiera haber albergado. Quienes deseen regresar a casa, conmigo o sin mí, les será permitido hacerlo. A quienes permanezcan conmigo, les convertiré en la envidia de aquellos que regresen. A pesar de la elocuencia de Alejandro, quien de niño había tenido como tutor a Aristóteles, no fue capaz de persuadir de continuar avanzando hacia el oriente con sus tropas, que viraron hacia el sur y emprendieron el camino de regreso. Elíspades señaló el límite de las conquistas del rey macedonio. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no pudo Alejandro Magno, líder e inspirador de sus tropas, a cuyo frente combatía codo con codo, conseguir sus propósitos? En primer término, los soldados habían permanecido alejados de Grecia durante años y anhelaban desesperadamente regresar a su patria y disfrutar del botín conseguido en sus numerosas victorias. Y en segundo lugar, se hallaban ya exhaustos. En la batalla contra Poros habían tenido que enfrentarse a elefantes de combate bajo una lluvia torrencial. Y como tercer elemento que debemos tener en cuenta, cabe considerar el hecho de que se habían suscitado tensiones entre Alejandro y algunos de sus comandantes, debido a que el rey había adoptado costumbres y formas de vestir persas y había reclutado soldados persas para sus regimientos. El propio Alejandro no volvería a ver su tierra natal. Se asentó en Babilonia y ahí murió como consecuencia de unas fiebres en el año 323 a.C., habiéndose suscitado rumores de un posible envenenamiento también. El gran imperio de Alejandro quedó dividido en varios territorios, como consecuencia de las luchas entre sus principales generales por hacerse con este gran poder. Y a pesar de la disgregación de sus conquistas, la grandeza de Alejandro Magno queda por encima de toda la duda. Había conseguido aunar un imperio que comprendía, al menos hasta ese momento, 3 continentes. Si te gusta lo que estamos haciendo, si te gustaría que habláramos de algún discurso famoso, de algún personaje también famoso que haya cambiado la historia del mundo, ya sea el personaje o su mero discurso, me gustaría mucho que lo dejaras aquí en los comentarios, que también nos propusieras algún tema a seguir para el resto de la semana. Y pues nada, quiero mandarles un abrazo a los lunares que nos escuchan en la India, en Grecia,
especialmente a los que nos escuchan allá en Atenas. Y pues, ¿qué tal si nos escuchamos la próxima semana? Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?